Fernando Cristo, primero, el tema de marco legal para la paz. ¿Tiene futuro después de todo lo que se ve en Bogotá, de lo que ha ocurrido, como esa incertidumbre que existe a nivel de la ciudadanía? ¿Tiene asidero el marco legal para la paz en el Senado? El marco legal que yo llamaría constitucional es una apuesta que le hace el país a crear unos instrumentos constitucionales que permitan, en el momento en que haya una posibilidad, un espacio, un escenario propicio para la resolución pacífica del conflicto armado colombiano, podamos estar preparados para ello y no se llegue a improvisar como se ha hecho en ocasiones anteriores. Luego, me parece que la coyuntura de orden público, la coyuntura política no debe afectar las discusiones del marco legal para la paz o del marco constitucional. Por eso creo que en el Senado de la República hay toda la voluntad, toda la decisión política para sacar adelante esta iniciativa, y obviamente hay que introducirle unos ajustes. Me parece que el proyecto ha venido mejorando con el paso de los debates. Eso significa que se ha hecho un buen ejercicio democrático de debate alrededor de la iniciativa, y creo que puede mejorar mucho más aún en su paso por el Senado de la República, y esperamos concertar con el gobierno modificaciones que consideramos sustanciales para, de alguna manera, recoger inquietudes que son válidas de organizaciones internacionales como Human Rights Watch, el señor Vivanco, de sectores políticos colombianos, para que ese marco jurídico no sea un camino a la impunidad, como se ha señalado, que no lo es, pero se puede todavía tomar más precauciones. ¿Qué cambios se pueden hacer, o al menos un ejemplo de lo que se podría mejorar en el tema del marco legal, digamos, que no sea una diferencia de penas? Ya se mejoró ayer en la plenaria de la Cámara. El solo hecho de que se defina en la Constitución que la reglamentación de este marco debe hacerse mediante ley estatutaria. La ley estatutaria, como ustedes saben, debe ir a control constitucional previo de la Corte Constitucional. Es un avance fundamental, quiere decir que allí vamos a intervenir los distintos poderes para precisamente evitar que cualquiera que esté en el Poder Ejecutivo se equivoque o tome decisiones apresuradas en ese aspecto. Segundo, que es fundamental, y vamos a proponer como Partido Liberal incluirlo en la Comisión Primera del Senado. Hay que crear de una vez por todas una comisión de la verdad, del final del conflicto colombiano. Porque es el momento ahora, y no lo fue en la ley de víctimas o en la ley de justicia y paz. No nos digamos mentiras. El marco constitucional para la paz es un instrumento que se está incluyendo en la Constitución Nacional para cuando estén las condiciones dadas para negociar la paz con las FARC y el ELN, hay que decirlo con toda claridad. Ese es el propósito, si hay las condiciones. Y si hay la posibilidad de negociar la paz con las FARC y el ELN, pues ese significa el final del conflicto armado colombiano. Y las comisiones de la verdad son para los finales de los conflictos armados. Y es muy importante esta comisión, ¿por qué? Porque si vamos a aplicar el principio de selectividad, según la Constitución, con unos criterios que también queremos, ahora les explico, modificar, pues es absolutamente fundamental, y esa ha sido una de las preocupaciones con razón de Human Rights Watch, que si se seleccionan cierta categoría de crímenes atroces, de delitos de lesa humanidad, y algunos otros no se someten a la investigación judicial, estén incorporados dentro de la Comisión de la Verdad, es decir, que haya una medida complementaria de la Comisión de la Verdad, no judicial, extrajudicial, que le permita a las víctimas tener derecho a la verdad y a la reparación, que es fundamental. Y allí yo digo algo que es muy importante al país. Este gobierno tiene la autoridad moral y la legitimidad política para proponer esta iniciativa, porque este gobierno comenzó su gobierno reconociendo a las víctimas del conflicto en Colombia, avanzando en una ley histórica, dignificando a las víctimas y trabajando por las víctimas, que eso es lo primero que había que hacer.
No como en el pasado, que se empezó por los victimarios sin tener en cuenta a las víctimas. Aquí este gobierno tiene toda la legitimidad política para, después de haber avanzado con las víctimas, empezar a mirar cómo se negocia el fin del conflicto con los victimarios, que es absolutamente normal. Vuelvo e insisto, si hay el escenario para eso, si no, esa norma va a quedar en la Constitución como un saludo a la bandera y no pasa nada. Y yo creo que el presidente Santos es suficientemente responsable y prudente con el país como para pensar en que va a utilizar mal ese instrumento constitucional. Yo creo que eso es partir de una premisa falsa, que es que el presidente es alegre, es irresponsable, que no tiene clara cuáles son sus deberes constitucionales. Senador, una pregunta. ¿Usted considera que después de la apabullante o aplastante derrota que sufrió las tesis del expresidente Álvaro Uribe ayer en la Cámara, él reaparecerá en los 2 debates que le quedan al Marco para la Paz? No me cabe duda que reaparecerá, y hay que decirlo con claridad y con todo el respeto. La posición del presidente Uribe ayer es francamente lamentable, es mezquina con el país. En estos momentos se requiere la unidad de todos los colombianos con su fuerza pública, con las autoridades en contra del terrorismo. Lo hicimos nosotros como Partido Liberal a pesar de las profundas diferencias durante los 8 años anteriores, cada vez que se presentaba un acto terrorista de esta naturaleza, y hubo también bastantes. Aquí no es que ahora vayamos a decir que no se presentaban estos actos, y los lamentábamos, y quienes estábamos en la oposición, como está hoy el presidente Uribe, rodeábamos al gobierno de entonces. Es la concepción que tiene el presidente Uribe de su patriotismo, de su amor por la patria, es bien particular. Parece que no es la patria solamente entendida alrededor de él y de ningún otro mortal en el país, y yo creo que eso deja mucho que desear. Sin duda alguna, las expresiones de desacuerdo del expresidente Uribe con el marco seguirán. Yo creo que algunas de las razones que él esboza son válidas en el texto y por eso hay que mejorarlo, pero el propósito fundamental del marco hay que acompañarlo, y lo vamos a acompañar, ¿no?, en la Comisión Primera del Senado, en la plenaria del Senado. Por lo menos esa es la posición del Partido Liberal, y veo que es la posición de la Unidad Nacional. Tatiana, hay que introducirle también hay que introducirle también otros ajustes al proyecto que preguntaban por ajustes. Por ejemplo, tiene que tener claro, hay que dejar claro en la norma que no es que solo se vayan a investigar y a sancionar a los responsables de los máximos crímenes y solo a los máximos cabecillas. No, la selectividad tiene que incluir otros criterios, como el de la necesidad, como el de la representatividad, para que se analicen todos en su conjunto. Por ejemplo, la masacre de Bojayá. La masacre de Bojayá no la cometieron los máximos cabecillas de las FARC ni de los paras, eran mandos bajos, pero ese es un crimen que no puede ser sometido a ninguna clase de selectividad, que tiene que investigarse y llegar hasta el fondo. Y así sucesivamente, o sea, el hecho de que no participen los máximos cabecillas, y eso todavía en el texto podría precisarse más. Y hay otra serie de modificaciones que presentaremos, pero con la decisión política de sacar adelante este instrumento que es fundamental para el momento en que lo requiera el país y para no improvisar frente a la paz como se hizo anteriormente. Esa comisión de paz de la que la se hablaba, entonces estaría como condicionando todos esos beneficios que darían el gobierno en una negociación, o sea, que los guerrilleros tengan que decir la verdad para poder recibir ese tipo de beneficios. Pero claro, en eso consiste la justicia transicional. Digamos, a las víctimas en Colombia, y tenemos la legitimidad y la autoridad moral para decirlo, hay que garantizarles mínimo la verdad y la reparación por el daño que se le causaron. Que hay que sacrificar un poco de justicia, seguramente hay que sacrificarlo. Que hay que ser realistas y saber que con los cientos de miles de crímenes que se han cometido en el conflicto en este país, es imposible para cualquier aparato judicial aquí y en el mundo entero investigar y sancionar a esos responsables. Hay que ser realistas para eso, y por eso necesitamos un instrumento complementario al tema estrictamente judicial, que es el de la Comisión de la Verdad, y allí
deben investigarse y llegar a la verdad sobre todos estos delitos sobre los cuales no se ejerza la selectividad o no se seleccionen por parte del Fiscal General de la Nación para su investigación. Volviendo al tema de seguridad, ¿tienen ustedes que cambiar su modus operandi y las herramientas a utilizar en materia de seguridad por parte de los congresistas con lo que ha ocurrido ayer y la nueva manera de... Lo de ayer es sorprendente, lo de ayer es aterrador, no sabemos quién lo ejecutó todavía, si es la extrema izquierda de este país, si es la extrema derecha, pero independientemente de quién lo haya hecho, lo que se demuestra es que aquí hay sectores en la ilegalidad, sectores criminales que están dispuestos a todo por desestabilizar este país y que en este tema de la seguridad plantea nuevos desafíos y nuevos retos para las autoridades, para quienes tienen la tarea de proteger a los dignatarios del Estado y obviamente para nosotros mismos, que yo creo que el mensaje es claro, que hay que tomar más precauciones. Uno se va relajando cuando ve que todo está calmado y se van tomando toda clase de licencias, hay que estar nuevamente con las pilas puestas. Vale.